Hey, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. En esta ocasión, mira, con este ejercicio que me están preguntando, me enviaron por Messenger, ¿de acuerdo? Y que aquí procedemos a explicar una forma de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, mira aquí todas nuestras redes, página y cuenta. Te invitamos a que vayas y le dé me gusta, que nos siga en todo aquí en el canal. Si no lo has hecho antes, te invitamos a suscribirte. Y recuerda, popularicemos el conocimiento. Bien, entonces vamos a ver cómo podemos resolver este ejercicio. En verdad, solo aparece el enunciado. El ejercicio es el enunciado, que es lo que puede confundir a muchos. Yo puse los triángulos aquí para uh, añadirlo a la publicación, pero es el ejercicio, el enunciado nada más. Bien, míralo ahí. Entonces dice, resuelve el siguiente triángulo rectángulo, sabiendo la hipotenusa A igual a 8 centímetros y el ángulo C igual a 47. Quiero poner esto aquí para recordar algo que no siempre se dice o que se pasa por alto muchas veces, bien, y es la nomenclatura de los triángulos. Sí, tiene una nomenclatura los triángulos, mira, para recordármelo aquí. En la figura siguiente, mira aquí, se puede apreciar la nomenclatura a utilizar para designar los diferentes elementos de un triángulo. Bien, los vértices, estos son los vértices, bien, ahí los vértices, ok, se designarán mediante letras mayúsculas. Ahí está. A, B, C. Letra mayúscula. Los vértices. Bien. Los ángulos correspondientes mediante la misma letra, pero con acento circunflejo o un pequeño ángulo sobre la letra. A esto que se refiere, acento circunflejo o ángulo sobre la letra. Tú ves la misma letra, el ángulo, tú ves el vértice de la esquina y el ángulo de la abertura. ¿De acuerdo? Los lados se asignarán mediante la misma letra del vértice opuesto. Ángulo, vértice, y este es el lado opuesto a ese vértice. Por lo tanto, está ese lado A minúscula, porque está opuesto al lado A. Tú ves, aquí, tú ves lo que dice aquí, pero en minúscula, ¿de acuerdo? Ahora bien, esto es lo que no siempre se dice. El orden de las letras será el inverso a las agujas del reloj. Bien, mira ahí. Si está así, si está así, inverso a las agujas del reloj. A, B, C. O mira aquí, A, B, C. A, B, C. Inverso a las agujas del reloj. Ahora mira, cuando se trate de triángulos rectángulos, la hipotenusa se designará con la letra A. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Hombre, aquí es repasando estos detalles. Triángulo rectángulo, aquellos triángulos que tienen un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Entonces, en nuestro ejercicio que me enviaron es un triángulo rectángulo. Entonces, vamos a trabajar con este. Entonces, ¿qué dice ahí? O que la hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa de un triángulo rectángulo? Recordando, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. Este lado es opuesto al ángulo recto. Entonces, esta es la hipotenusa. Otra forma de verlo es que la hipotenusa en un triángulo rectángulo es el lado más largo. Bien, dos formas. Para ver más detalle en nuestro curso de trigonometría básica que está publicado aquí en nuestro canal. De acuerdo, entonces, ¿qué dice? Que en los triángulos rectángulos la hipotenusa se designa con la letra A. Claro está, esto es una nomenclatura que se pasa por alto muchísimo, porque yo sé que tú también has visto que a la hipotenusa le llaman C o H. También en algunos sitios, de hecho, en muchos libros y fuentes bibliográficas, a la hipotenusa en el teorema de Pitágoras lo representan con la letra C, pasando por alto esta nomenclatura que es genérica, es un estándar, lo único que se pasa por alto. Pero bueno, quise ponerlo aquí para que tú sepas que hay un orden. Bien, pero bueno, ya de por sí nuestro ejercicio, mira, nos dice que la hipotenusa y lo da con A. Por lo tanto, ya sabemos que la hipotenusa está de acuerdo con lo que dice la regla. ¿De acuerdo? Ok, guarda eso para que lo tenga pendiente en otro ambiente que te pueda ayudar a poner las letras si no te lo da el ejercicio. Ahora vamos a ir, seguimos. Ya está bueno ese repasito, bien, seguimos. Entonces, mira, este es el ejercicio real. Así fue que cuando me lo enviaron, así es que dice: resuelve el siguiente triángulo rectángulo sabiendo esto. Entonces, dibujamos nuestro triángulo. Sabemos que un triángulo es rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Míralo ahí. Aquí está nuestro triángulo rectángulo.
¿Cómo sabemos que es un triángulo rectángulo? O porque tiene un ángulo de 90. ¿Cómo sabemos que tiene un ángulo de 90? Otro detallito es ese. Los ángulos de 90 normalmente lo que está escrito es que deben representarse así, con un cuadrito en la esquina, con ese cuadrito en la esquina. ¿Tú ves? Yo le puse el 90, pero es sin letra. Y ya eso es un estándar para, de, para mostrar que eso es un ángulo de 90. Es decir, que en cualquier figura que tú veas un cuadrito así en un vértice, te está diciendo que ese ángulo, es decir, esa abertura, es 90 grados. ¿De acuerdo? Ok, ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Estamos avanzando bien por parte. Por parte. Para aquellos que como yo necesitamos que nos expliquen poco a poco. Bien. Ok, ya vamos por parte. Ahora, ¿qué nos dice nuestro ejercicio? Ok, la hipotenusa A es igual a 8. Ok, lo ubicamos. A. Ahora, ¿por qué hay? Recordando lo que vimos anteriormente, que la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90. ¿Tú ves? Entonces, este es el ángulo 90, opuesto está a este, ¿tú ves? Es la hipotenusa. También, otra forma de verlo es que la hipotenusa es el lado más largo. Ok, claro está, eso puede engañar porque como si no tenemos valores, no sabemos si este o este es más largo, porque no necesariamente debe estar a proporción. Por eso me gusta más para ejercicios como este, que nos dan el enunciado y no figura. Entonces la hipotenusa, recordando, opuesto al triángulo de 90, al lado de 90, al ángulo de 90, y ya, ok, opuesto ahí. Ok, ya. Ya no sabemos si es más largo o más corto. Claro, está por definición es más largo, pero como te dije, como los triángulos siempre están a escala, las figuras, uno puede ver un triángulo con todos los lados iguales visualmente, pero bueno, es un detallito. Entonces ya tenemos nuestra hipotenusa. Míralo ahí. Bien, entonces mira, no importa eh, que no te digan que esto es A. ¿Por qué? Porque ya vimos anteriormente, ¿verdad? Que el lado se designa con letra minúscula, ¿verdad? Pero esa letra minúscula es opuesta al ángulo, al vértice también, ¿verdad? Entonces, como ya en el enunciado nos dieron que la hipotenusa es con letra A, ok, ya tenemos la letra minúscula A, por lo tanto, el vértice opuesto lo vamos a poner A mayúscula, por lo que vimos anteriormente. ¿Me sigue la idea? Ok, seguimos. Entonces, fíjate, tenemos este vértice y tenemos la hipotenusa. Bien, fíjate, mayúscula, minúscula. ¿De acuerdo? Ahora, mira, no importa en la forma que te lo pongan. Yo te lo puse de diferentes formas. No importa dónde esté el ángulo de 90. Siempre busca el ángulo de 90. Opuesto, hipotenusa. Ángulo 90, opuesto, hipotenusa. No importa la forma que te lo pongan, ¿de acuerdo? Ahora bien, la otra parte del ejercicio que dice, y el ángulo C igual a 47. Y ahora viene la pregunta, ¿cuál es el ángulo C? Recordando lo que vimos anteriormente, ya de por sí ya tenemos una letra que nos da el enunciado. Pues vamos a aplicar lo que dice que las demás letras entonces las vamos a poner en orden, en sentido contrario a las agujas del reloj. Mira, A, B y C, tú ves, va en sentido contrario, porque las agujas del reloj van así, tú ves. Y ahora nosotros pusimos así. Tú te fijas. Y ahí ya tenemos C, míralo ahí, tú ves. Pero otra cosa, que si por si acaso a ti se te olvida que el orden es en sentido contrario a las agujas del reloj y lo pusiste, por ejemplo, así, también no importa. En forma práctica no importa. De hecho, te voy a explicar en este mismo video, te lo voy a presentar de dos formas y verás que va a dar lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces no importa que C esté aquí o que esté aquí, que B esté aquí o que C esté aquí. Lo que necesitamos saber ya después que ubicamos las letras son las definiciones de las funciones trigonométricas. Entonces seguimos bien. Mira, te lo puse los dos aquí. Ya sea que tú lo pongas así, siguiendo lo que esté escrito, el orden de las letras, ¿verdad? O ya sea que lo pongas así, las letras, todos los ángulos. Ya sea que se esté aquí o que se lo ponga aquí. Te lo voy a explicar de las dos formas. Bien, primero con esta forma. Y de último con esta forma. ¿De acuerdo? Así que atento. Mira, voy con la primera forma. Ya tenemos lo que nos dice el ejercicio, el enunciado, y ya hemos dibujado nuestro triángulo. Bien, entonces sabemos que ángulo sea aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Atiende, mira, míralo aquí. Yo lo hice a mano en una hoja
y quería hacer un video con el celular, pero pues ya no, vamos a ponerlo en la computadora para que se vea un chin más bonito. Entonces mira, ¿qué te pongo aquí? Que no importa la forma del triángulo, es decir, la rotación. Una vez ya tú dibujas, tú sabes identificar tu ángulo recto, tu hipotenusa y tus lados, ya no importa cómo te lo pongan, tú ves. Bien, entonces atiende, mira. Recuerda que estamos con este triángulo aquí a mano yo lo había puesto con dos, tú ves. Ya sea con este, mira ahí, ABC, y este es este, es decir, este mismo pero volteado, tú ves, mira ahí, ABC. Entonces, nos da el ángulo C, mira ahí, C, ok, C. Tenemos del ejercicio un lado, la hipotenusa y un ángulo. Bien, entonces el ejercicio dice que resuelve el siguiente triángulo. Cuando dice resuelve el siguiente triángulo es que diga todos sus ángulos y todos sus lados, sus valores. Entonces mira, un triángulo rectángulo. Para resolverlo nada más necesitamos dos valores. Un lado y un ángulo. Solo dos valores. Con esos valores, en teoría, se puede resolver cualquier triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y fíjate, tenemos dos valores. La hipotenusa, un lado, y el ángulo, y un ángulo. Entonces, claro está, eso es aparte del ángulo recto. Bien, bien. Recuerda siempre dos valores. Uno de esos dos valores tiene que ser un lado. Bien. Ahora bien, si te dan dos ángulos y ningún lado, en teoría, el triángulo no se puede resolver por un método tradicional. Bien. Entonces recuerda los dos valores. Un lado y un ángulo cualquiera. Diferente al de 90. Entonces tenemos un lado y un ángulo. Es decir, que en teoría podemos resolverlo. Y para eso necesitamos conocer las definiciones de las funciones o razones trigonométricas aplicadas al triángulo rectángulo. Que de hecho puedes buscar aquí en nuestro canal el curso de trigonometría y busca el video, creo que 3, 2, 3 o 4, que trata ese tema de las definiciones. Incluso hay otro ejemplo. Bien, ok, entonces seguimos. Vamos primero a buscar el ángulo que falta. Tenemos C y tenemos A. Alguien dirá, pero ¿y A de dónde viene? Oh, recuerda que es un triángulo rectángulo. Eso lo estamos viendo al principio, 90. Entonces otro detallito que debes saber es que la suma de todos los ángulos interiores de un triángulo rectángulo o de un triángulo cualquiera suman 180. La suma de los tres ángulos, este un ángulo, este un ángulo y este ángulo. La suma de esos tres ángulos suman 180. Esos son ángulos interiores, se llaman bien. Entonces me lo doy. A más B más C igual a 180. Entonces de ahí, como ya tenemos dos ángulos, podemos conseguir el otro. Tú ves, te voy a explicar todo eso ahora. Entonces mira, he sustituido aquí A y C. ¿Qué he hecho aquí? He despejado B. Este está sumando, pasa a este lado restándomelo ahí. Este está sumando, pasa a este lado restando, tú ves. Y ya es una resta, mira, 180 menos 90 menos 47, te da 43. Ya tú tienes el ángulo B. Ya no tienes que buscar ningún otro ángulo, tiene los tres ángulos. Ahora lo que nos falta son los lados B y C. Ok, entonces mira, el lado, el lado C, recuerda que las definiciones se aplican a un ángulo, en este caso es al ángulo C. Claro está, como ya tú tienes ángulo B, también puedes aplicar las definiciones al ángulo B. Pero debes tener en cuenta que la definición se aplica al ángulo que tú tomes. Aquí hemos tomado el ángulo C. ¿Por qué ángulo C? Bueno, porque inicialmente el valor que nos dieron fue el ángulo C, ¿tú ves? Es decir, que sin buscar B, con ángulo C y la hipotenusa, podemos resolver los lados. Entonces, por eso he trabajado con el ángulo C. Pero si tú quieres y sabes ya con el ángulo B, aquí puedes aplicar las definiciones. Por lo tanto, he tomado ángulo C. Bien, seno de C, mira ahí, seno de C. La definición de seno es, mira ahí, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? Recuerda, este es nuestro ángulo. ¿Cuál es el cateto opuesto a ese ángulo? Los catetos son los lados. Bien, ¿cuál es el lado opuesto a ese ángulo? O el lado opuesto es este, C. Y ya hemos visto anteriormente, en este mismo video, que el lado se
nombra con la letra minúscula opuesta al vértice. ¿Tú ves? Entonces este es el lado opuesto al ángulo C. ¿Me sigue la idea? Entonces ya tenemos el cateto opuesto. De hecho, no sabemos su valor. Vamos a buscarlo bien. Entonces, la definición de seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esta es la hipotenusa que ya la hemos, hasta ahora la hemos venido aprendiendo bien. Entonces tenemos la definición del seno de C. Asimismo, con ese ángulo C que te da el ejercicio y la hipotenusa, también tú puedes conseguir el lado B. ¿Cómo? O aplicando la definición de coseno a este ángulo C. ¿Por qué la definición de coseno? O porque coseno te relaciona este lado y este lado. ¿Por qué aquí te aplicó seno? O porque seno te relaciona este lado con este lado. Entonces, por eso hay que saber las definiciones de las funciones, porque una vez uno se aprende las definiciones de las funciones, puede identificar cuáles que necesitamos, sabiendo los datos que tenemos. ¿Tú ves? Entonces, mira, coseno, como te dije, aplicando coseno, tú consigues ver, mira. Y la definición de coseno es cateto adyacente. ¿Pero cateto adyacente de quién? De C. Recuerda que estamos trabajando con C. Entonces, si este ya vimos que el cateto opuesto, el lado opuesto cateto, y este es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cateto adyacente? El único que queda es este, ¿tú ves? Por lo tanto, cateto adyacente, que es B, tú ves, míralo ahí. B sobre A, que es la hipotenusa, míralo ahí, la hipotenusa, tú ves. A. De hecho, A es la hipotenusa, como vemos aquí. Recuerda que, como te dije en un momento anterior, la hipotenusa en otros libros incluso la pueden representar por H o por C. Pero ya anteriormente también te expliqué por qué bien. Entonces, ahí tenemos las definiciones de las razones trigonométricas que nos ayudan a conseguir los lados que nos faltan. ¿Tú ves? Y así, si te dan, por ejemplo, aquí no dieron la hipotenusa, pero si te dan B o si te dan C, sabiendo la definición de las funciones trigonométricas, eh, puede llegar a calcular los lados o valores que te faltan. Entonces, aquí que yo puse es calcular otro de los lados, pero con el teorema de Pitágoras y con tangente de C. Pero vamos a ver esto más adelante, pero vamos por parte. Mira, vamos, vamos con seno, aplicando la definición que vimos aquí de seno. Ya te dije por qué aplicamos seno. Ahí tú ves. Bien. Entonces, mira, cateto opuesto, C sobre hipotenusa A. Bien. Entonces, C lo tenemos, 47, ¿verdad? Seno de 47. La hipotenusa la tenemos, que es 8. ¿No? Ahí tú ves. 8. Este es el valor que no conocemos, que lo vamos a buscar. Entonces, este 8 que está dividiendo a C pasa a este lado multiplicando. Míralo ahí tú ves. Entonces, aquí que es el valor de seno de 47, una calculadora te lo da. Puse todos los números para tener el valor preciso y para que nos dé igual en todos los valores que vamos a buscar. ¿Tú ves? Porque si redondeamos, como vamos a ver cuando te explique el ejercicio con la letra cambiada, yo lo redondeo para que tú veas que aunque te da los primeros valores iguales, pero las demás cifras cambian. Bien, por eso aquí no lo he redondeado, lo he dejado completo. Seno de 47, la calculadora me dio todo ese número. Entonces todo ese número lo multiplico por 8 y me da el lado C. Y mira, ya yo tengo el lado C. Entonces, el lado C, ya yo tengo este lado, que es 5.8, redondeando, 5.9. Este lado, tú ves. Aplicando solo la definición de seno aquí. Ok, mira. Entonces, como te dije, puede calcular el lado B de esta forma, aplicando la definición coseno como te dije. Pero mira, con el lado C y con el lado A, ya tú puedes calcular B sin este coseno. Tú puedes calcular B con el teorema de Pitágoras que te dice, esto te lo voy a explicar ahora. Vamos a ver, para que tú veas que calculándolo así y con el teorema de Pitágoras, e incluso puedes calcular B aplicando la definición de tangente. Entonces, en C, aplicando la definición de tangente, así que cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero también te lo voy a explicar más adelante y verás que da los mismos valores aplicando el teorema del seno, la tangente y el coseno.
Ve, el valor de B lo buscamos con los 3 y nos da el mismo valor, fíjate, ¿ve? Y lo vamos a ver ahora, mira. Aplicando primero el coseno, como te dije desde un principio. Coseno, y te dije por qué aplicamos coseno, ¿verdad? Porque coseno nos relaciona B y A. Cateto adyacente sobre hipotenusa, bien. Cateto adyacente es B, lo vimos aquí y vimos por qué. Hipotenusa A, aquí bien. Entonces sustituimos los valores. C es 47, que lo da el ejercicio. Hipotenusa A es 8, lo da el ejercicio, ¿tú ves? Entonces despejamos. Este 8 está dividiendo, pasa este lado multiplicando. Bien, entonces míralo ahí. Entonces aquí, ¿qué hemos hecho? Coseno de 47, la calculadora me dio todo ese número. Ya sabes por qué he puesto completo. Si redondeo, cuando calcule estos otros valores, no me van a dar todos los números exactos, sino que aquí me puede dar 5.46 y aquí 5.45. Bien, entonces esta multiplicación me da el lado B. Y ya tuve, ya yo tengo C, B, ángulo B y lo demás. Es decir, que ya aquí estaría resuelto nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué he hecho esto? Para que tú veas que una vez con dos lados puede aplicar el teorema de Pitágoras y también te da el mismo valor. ¿Tú ves? Entonces, una vez tú calculas primero C, o incluso si tú quieres calcular primero B y después aplicar Pitágoras para calcular el otro lado y te da el mismo valor. Entonces aquí, una vez yo calculé C primero y con la hipotenusa que lo da el ejercicio, aplicando Pitágoras, recuerda el teorema de Pitágoras dice hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Esta es la definición teórica, ¿verdad? Del teorema de Pitágoras. Quise ponerlo así primero, por lo que te comenté en un momento, que la hipotenusa en algunos libros lo ponen con C, con H y aquí con A. Entonces, bueno, aprenderse la definición. Ya entonces la hipotenusa aquí es A, ¿no? Ahí tú ves. Cateto opuesto lo pusimos C, ¿tú ves? Y cateto adyacente B, ¿tú ves? Entonces, sustituyendo los valores, eh, conocemos A y conocemos C, que lo calculamos aquí. Estamos despejando B, ¿tú ves? Entonces B despejando. Esta C cuadrado que está sumando, pasa este lado restando, ¿tú ves? Entonces mira, A cuadrado, 8, C cuadrado, C, todo esto número. Lo puse de 3 puntos, pero ya tú sabes que todo esto número y elevado al cuadrado. Entonces 8 al cuadrado da esto. Todo esto número elevado al cuadrado da todo este número. ¿Tú ves? Entonces restamos este menos este, que me da esto. Entonces este cuadrado lo pasamos al otro lado como una raíz cuadrada y sacamos raíz cuadrada de todo este número que me da, mira, el valor de B. Pues, y fíjate que es igualito en todos los dígitos a este. Pues, entonces otra forma de calcular un ángulo que nos faltaba, en este caso B, si calculamos el primero, es aplicando la definición de tangente a este ángulo. ¿Tú ves? ¿Cómo? Mira, tangente se dice, aplicando a este ángulo, cateto opuesto, ¿tú ves? Sobre cateto adyacente, ¿tú ves? C sobre B, C sobre B. Bien, entonces C lo tenemos que 47, el ejercicio lo da. Cateto opuesto, que lo calculamos aquí, que es C, todo estos números, ¿tú ves? Entonces nos faltaría B. Entonces B está dividiendo aquí, pasa este lado multiplicando, míralo ahí. Ahora B, tangente está multiplicando, pasa este lado dividiendo, míralo aquí, ¿tú ves? Entonces, ¿qué he hecho aquí? La tangente de 47, lo busqué en la calculadora y me dio todos estos números. Recuerda que todos estos números lo pongo así en 3 puntos porque ya te lo puse aquí bien. Entonces dividiendo este sobre este me da todos estos números. Y fíjate que todos estos números es igual a todos estos números y es igual a todos estos números. Son 3 formas para que tú veas que puede aplicarla para conseguir un lado. Tú desde el principio, si quieres calcular los lados, aplicando las definiciones. Si quieres con dos lados, consigue el otro con el teorema de Pitágoras. O si tiene el cateto opuesto y el cateto adyacente con el otro, con la otra definición tangente. Bien, y viste que dan los mismos valores. Ahora bien, si el problema tuviese dicho, por ejemplo, el ángulo B, si fuera B, la definición se aplicaría a B aquí. ¿Tú ves? Y mírate que en B aquí, el cateto opuesto sería este. Y el cateto adyacente sería este. ¿Tú ves? Que es dependiendo del ángulo que tú le apliques la definición. Tenga eso pendiente. ¿De acuerdo?
Entonces, mira aquí el otro ejercicio que te dije, que te voy a explicar cambiando el orden de las letras. Entonces, anteriormente, fíjate, es A, B y C. Entonces, mira, ahora es A, C y B. Entonces, ahora C está de este lado. Tú ves, C está aquí. Tú ves, ¿dónde estaba B? Mira. Tú ves. ¿Te fijas? Pero mira, es lo mismo. No te voy a explicar tu detalle porque ya me imagino que con la explicación del otro tú vas a entender viéndolo tú solo o tú sola. Bien, lo que dice suma igual. Fíjate que es todo lo mismo, da los mismos valores. Ah, fíjate que lo que te dije anteriormente hace un momento, que al redondear, tú al redondear B, entonces me da 5.45, 5.5 y 5.45, 5, entonces porque redondeé. Entonces por eso la diferencia en B. Pero tuviste que en este ejercicio sin redondear me dio todo igualito, ¿de acuerdo? Nada, espero darme a entender que hayas aprendido algo nuevo o que esto simplemente te haya servido de repaso. Y recuerda, popularicemos el conocimiento.